Cleopatra. Seguro que al oír ese nombre a casi todo el mundo le vienen a la cabeza ideas de seducción, de tragedia. Pues bien, esa imagen es en gran medida una mentira. Ojo, una campaña de desinformación en toda regla que tiene 2000 años. Así que hoy lo que vamos a hacer es justo eso, separar el mito de la mujer que realmente estuvo al mando de Egipto. Y la pregunta clave, la que define todo su legado, es esta. ¿Fue una mujer movida por la pasión o una política maestra que usó absolutamente todas las herramientas a su alcance para proteger su reino? Porque la respuesta, creedme, lo cambia todo, cambia la forma en que entendemos la historia. Aquí lo tenemos, resumido perfectamente. La leyenda nos cuenta una historia de pasión, de una reina egipcia, de un romance trágico. La realidad, sin embargo, la realidad nos muestra pura política, una faraona de origen griego y alianzas estratégicas calculadas al milímetro. Vamos a ver cómo la verdad es muchísimo más fascinante que la ficción. Empecemos por lo más importante, su mente. Mucho antes de ser la amante de nadie, Cleopatra ya era una de las personas más cultas y brillantes de su tiempo. Y es que esto rompe por completo con el estereotipo, ¿verdad? No era solo una cara bonita, para nada. Pensemos un momento en esto. Hablaba como mínimo 9 idiomas. 9. Fue la primera de toda su dinastía, en 300 años, que se tomó la molestia de aprender la lengua de su pueblo, el egipcio. Y por si fuera poco, escribía tratados sobre medicina y se formó en la legendaria Biblioteca de Alejandría, que era, para que nos hagamos una idea, como juntar el MIT y Harvard de la época. Todo en uno, casi nada. Y este detalle es absolutamente crucial para entenderla. Cleopatra no era egipcia. Su familia, los Ptolomeos, descendían de un general de Alejandro Magno. Eran griegos gobernando Egipto como si fueran faraones, una distinción importantísima tanto para su propia identidad como para la forma en que la veían los demás, sobre todo los romanos. El historiador Plutarco lo clavó. Lo que hacía a Cleopatra tan increíblemente poderosa no era una belleza de portada, digamos. Era su carisma, su conversación, su ingenio. Su verdadero poder estaba en su inteligencia y en esa capacidad de cautivar con la palabra. Y esa inteligencia fue su mejor arma, en un mundo brutalmente peligroso. Sus famosísimas relaciones con los hombres fuertes de Roma no fueron cosa del corazón, sino de pura y dura supervivencia. Es que solo hay que ver la cronología. Cada movimiento es una jugada de ajedrez maestra. Primero, se alía con Julio César para quitarse de en medio a su propio hermano que quería matarla. Cuando asesinan a César, su mundo se viene abajo. ¿Y qué hace? De forma casi inmediata, forja una nueva alianza con el siguiente hombre más poderoso de Roma, Marco Antonio. Esto no es un cuento de hadas, es política de supervivencia al más alto nivel contra una Roma que era básicamente un depredador. Pero su genio no se limitaba a la política exterior, para nada. Dentro de Egipto, Cleopatra demostró ser una gobernante y una gestora increíblemente eficaz. 17,5 millones de dracmas. Esta es la deuda, la salvajada de deuda que heredó de su padre con Roma. Para hacernos una idea, era el equivalente a los ingresos de varios años de todo su reino. O sea, desde el minuto 1 estaba gobernando al borde de la quiebra, una crisis que habría hundido a casi cualquier otro líder. Y esto demuestra su talla como líder. Ante una hambruna terrible, no se lo pensó dos veces. Tomó el control, abrió las reservas reales para alimentar a la gente y tomó decisiones económicas muy duras, como devaluar la moneda, para mantener el reino a flote. Estas son las acciones de un estadista, no de una diva caprichosa. A ver, esta palabra griega ginestois significa básicamente que se haga. Hágase. Y lo más alucinante es de dónde viene. Procede de un papiro, un documento oficial que daba una exención de impuestos. La orden principal, digamos, la escribe un funcionario. Pero esta palabra, esta firma, la añadió ella, de su puño y letra. Es una de esas joyas históricas, ¿no? Un vistazo súper personal y directo a su autoridad, a cómo estaba metida hasta el fondo en el día a día de su gobierno. Bien, si era una gobernante tan inteligente y tan capaz, ¿por qué ha pasado a la historia como una simple seductora? Pues vamos a ver cómo se construyó la leyenda, o mejor dicho, cómo la construyeron sus enemigos. Este es un resumen perfecto del tipo de mensajes que lanzaba su archienemigo, Octavio, el que luego sería el emperador Augusto. La demonizó, la convirtió en la villana perfecta, exótica, inmoral, peligrosa, una bruja oriental. Fue una campaña de desprestigio brutal, diseñada para justificar la guerra contra Marco Antonio. Y aquí está la clave de todo. Es una frase hecha, pero es que es la pura verdad. Octavio ganó la guerra. Y claro, su versión de la historia fue la que quedó para la posteridad, la que ha moldeado como vemos a Cleopatra durante 2000 años, hasta hoy. Es que Octavio era un genio de la propaganda, jugó con el miedo de los romanos a lo extranjero,
pintando a Cleopatra como una amenaza existencial para Roma. Llegó a leer en público el testamento de Marco Antonio, donde le dejaba tierras y títulos a ella y a sus hijos, para que todo el mundo lo viera como un traidor vendido a una reina extranjera. Una campaña de difamación de libro, vamos. Y esta es la prueba visual definitiva. A la izquierda, como se representaba ella misma en sus monedas, una mujer con rasgos fuertes, nariz aguileña, barbilla prominente, una imagen de poder y autoridad. A la derecha, la fantasía que se creó siglos después, basada en toda esa propaganda romana. La diferencia es abismal y resume a la perfección el abismo que hay entre la mujer real y el mito. Y es que hasta su final fue manipulado. Su retirada en la batalla de Accio, que muy probablemente fue un movimiento estratégico para salvar lo que quedaba de su flota, fue vendida como un acto de cobardía. Pero su último acto fue de puro desafío. Al quitarse la vida, le negó a Octavio su mayor victoria, la humillación de pasearla encadenada por las calles de Roma. Fue su última e irrevocable decisión como reina soberana. Y esa es la pregunta que queda en el aire. Hoy hemos conseguido separar a la reina de la caricatura. Pero si una de las campañas de propaganda más exitosas de la historia pudo ocultar la verdad durante 2 milenios, nos obliga a plantearnos algo. ¿Cuántas otras verdades que damos por sentadas en la historia no son más que la versión de los vencedores?